Vamos a hablar de Isaías. También feliz día al Padre. Es que son muchas cosas, ¿no? Feliz día al Padre. Feliz día, como dijo mi hija, feliz día comercial del Padre. Pero feliz día del Padre, para los que han sido buenos padres, ¿no? De verdad, sí, hay que ser reales. Pero, y los que no han sido buenos padres tienen la oportunidad de arrepentirse de no haber sido buenos padres. Pero aquí vamos a celebrar la paternidad de Dios. Amén. Porque Dios es un Padre fiel. Pero feliz día del Padre para todos. Y sé que los que están aquí son buenos padres. Han luchado por ser buenos padres, por ser padres espectaculares. Entonces, gracias a cada uno de mis hermanos y amigos que se han esforzado por honrar a Dios siendo padres. Amén. Que tengan un feliz día. Y creo que va a haber un detalle para ellos, ¿sí? Sí. Al final va a haber un detalle para ellos en la terraza, ¿de acuerdo? A los que son papás. Papás. ¿No? No que están proyectando, no, los que son papás. Mamá y papá. No, sí, ya le será el día de la madre. Bueno, Isaías. El tema de Isaías, para lo que nos viene de aquí en adelante, se llama, todo el tema va a ser la salvación es del Señor. Ese es el tema. La salvación es del Señor. Y vamos a entender por qué. Vamos a entender por qué ese tema. Entonces lo que vamos a hablar es de la contextualización. En el comentario de Mundo Hispano hay algo muy interesante que les quería comentar. Dice: por el año en que apareció el profeta Amós en Betel, en el santuario del rey de Israel, nació en Jerusalén Isaías, el hombre destinado a ser su heredero espiritual y el continuador de su obra en el reino de Judá. Después, por el año 740 aproximadamente, siendo aún muy joven, quizás de unos 20 años, Isaías tuvo una experiencia conmovedora en el templo de Jehová en Jerusalén. A partir de entonces, la integridad de su persona y de su vida quedó consagrada a su misión y mensaje profético. Su conciencia profética era profunda. Hasta su nombre, Yeshayahu, en hebreo, significa salvación de Jehová. Por eso el tema va a ser la salvación es del Señor. Y constituyó para él un símbolo profético que influyó hondamente el contenido de sus profecías. Aún su familia, su esposa y sus hijos pequeños constituyeron mensajes proféticos vivos. Como él mismo lo expresa: he aquí yo y los hijos que Jehová me ha dado somos señales y prodigios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, quien habita en el monte Sión. Isaías 8:18. Y es que los profetas tenían una misión particular. Los profetas tenían la misión de comunicar la palabra de Dios al pueblo. Generalmente los mensajes de los profetas no eran muy alentadores. Generalmente los mensajes de los profetas eran mensajes que llamaban al arrepentimiento al pueblo, a volver al camino. Entonces, cuando un profeta aparecía, no habían buenas noticias. Generalmente eran noticias de juicio. La nación habría pecado, la nación se habría rebelado al Señor o contra el Señor, y el Señor enviaba profetas para reconvenir al pueblo y para llevarlo de regreso a la senda correcta. ¿Qué falta le hace a nuestra sociedad ese tipo de profetas el día de hoy? Estamos en crisis. Y decir que estamos en crisis es redundar. Hoy, por ejemplo, se está celebrando la marcha del orgullo gay. Ahora, vean, les voy a decir una cosa. De aquí en adelante me voy a meter en muchos problemas. En muchísimos. Bienvenidos sean. Porque, no sé si escucharon la noticia,
Ayer creo que fue un político el que se subió al pueblito paisa y bajó la bandera del orgullo gay y la rompió. No sé en razón de qué. Obviamente eso se interpretó como homofobia y todo lo demás. Pero si creemos que bajar una bandera y quemarla o romperla es la solución del problema, estamos realmente mal, desubicados. Porque esto es un problema que no es nuevo. Esto es un problema que lleva siglos, tanto como la existencia del ser humano. Es un problema que ya ocurría en las Escrituras. Fue la razón por la cual Sodoma y Gomorra fueron destruidas. O sea, no es una situación nueva. Si pensamos que hacer este tipo de cosas tan violentas, tan infructuosas, van a ser la solución al problema, realmente estamos equivocados. Esto necesita algo mucho más profundo. Porque es un asunto del corazón, no de la conducta. Es un asunto del corazón. Necesitamos ser más profundos. Y cuando yo veo Isaías y cuando estudio a los profetas, veo hombres que no iban a la conducta de la sociedad, iban a su corazón. Trataban su corazón. Cada profeta en el pueblo de Israel, incluyendo a Jesús, trató el corazón. Fue a la raíz de las situaciones. ¿Qué ha hecho la religión en los últimos 2000 años? Corregir conductas. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué no se debe hacer? Y ese no es el camino. El camino es tratar el corazón. Profundamente el corazón. Porque todos nuestros problemas están allí. Jeremías lo dijo. Engañoso es el corazón. ¿Qué dice la nueva era? Confía en tu corazón. Examina tu corazón. Ve a tu corazón. La respuesta está en tu corazón. Mira cómo está la sociedad por obedecerle al corazón. Porque los problemas, Jesús mismo lo dijo. Lo que sale del corazón es lo que hace impuro al hombre. ¿Y qué sale del corazón? Jesús hizo una lista. Los malos pensamientos, los adulterios, los robos, el orgullo, la hipocresía, las peleas, todo sale de aquí. Pero la religión institucional se ha dedicado a corregir conductas. No hagas esto, no toques esto, no comas aquello, no hagas tal cosa, cuando el problema está aquí, no afuera. Jesús lo dijo en Mateo 23. Limpia el vaso por fuera, por dentro, perdón, y va a estar limpio por fuera. La religión se ha encargado de embellecer la cultura en lugar de tratar el corazón de la cultura. El problema está aquí adentro, el problema no está afuera. Si pensamos que bajar una bandera solucionó todo, no solucionó nada. Absolutamente nada. Porque eso no va a cambiar con bajar una bandera. Nunca. Es más, se va a poner peor. Se va a rayar más. Va a ser más fuerte. Yo me doy cuenta que muchos de nosotros, o la mayoría de cristianos hoy, no tienen los argumentos para enfrentar los desafíos que la cultura presenta. ¿Por qué? Porque no son bíblicos en su manera de pensar. Un gran problema con el mundo evangélico es que se dedicó a organizar la iglesia en lugar de predicar el mensaje. Tienen una cultura demasiado ministerial, un pensamiento demasiado ministerial, en lugar de ir a la Biblia y desarrollar una mentalidad bíblica. ¿Por qué no cambia nuestra sociedad? Porque no pensamos bíblicamente. Y aún cuando vamos a la Biblia lo hacemos para sostener nuestras premisas institucionales o para defenderlas. Amigos y hermanos, el problema está aquí en el corazón. Y cuando vamos a Isaías, vemos un trato directo al corazón.
Cuando vemos a cada uno de los profetas, vemos un trato directo al corazón. El interés de Dios no es simplemente que tú corrijas tu conducta. El interés de Dios es que tú cambies profundamente tu corazón. Eso. Tú no necesitas arreglar tu matrimonio. Ojo, algo que les voy a decir. Tú necesitas arreglar lo que causó que tu matrimonio esté como está. Y es tu corazón. No es otra cosa. Pero vas a la terapia y la terapia trata lo de afuera y lo de adentro, ¿quién lo trata? Cuando el problema está aquí. Cuando el problema es que los hombres no han querido ser cabeza de sus familias. Es eso. Ese es el gran problema. No han asumido su responsabilidad como hombres. Voy a ser cabeza. No macho, cabeza. Porque es que macho y cabeza son dos cosas muy diferentes. Ahora, estamos en una paradoja porque en Latinoamérica hablamos del machismo, y particularmente en Latinoamérica, pero el machismo que hay en Latinoamérica está producido por el matriarcado. Es una cosa rara, muy rara, muy extraña, ¿no? El matriarcado es el que hace la cultura machista, y eso le rompe a uno la cabeza. Ahí más de una neurona se estrella. ¿Cómo así? Claro, porque eso es lo que está sucediendo. Pero entonces es muy diferente ser macho a ser cabeza. Ser cabeza es ser hombre espiritual, que lucha por llevar a su familia a Dios, por ser un buen papá y por ser un buen esposo. No un esposo perfecto ni un papá perfecto, porque eso va a ser muy difícil, ¿verdad? Pero ser un papá que es cabeza, ser un papá que es buen esposo, que es buen padre, que lucha por sus hijos, que lucha por su esposa, es eso. Pero eso está adentro, en el corazón, eso no está afuera. Igual con las esposas. O sea, a Dios le interesa tu corazón. Cuando a Samuel, otro gran profeta, fue a escoger el rey de Israel, adivinen qué se fijó. Apariencia. Por eso yo nunca había podido, en términos de Samuel, yo nunca había podido ser rey. Porque él se fijó en los más altos, los más cuajos, los más, ¿no? Pura visión cinematográfica. Este debe ser. No, ese no es. Porque a Dios, ¿qué le interesa? El corazón, no las apariencias. Tenemos que comenzar a pensar de esa manera. Y cuando vamos a libros como Isaías, nos encontramos con ese tipo de cosas. El corazón. Los profetas siempre fueron al corazón. Y yo creo que los evangelistas, y ahora los evangelistas colegas míos de nuestro movimiento, ahí ya me comencé a meter en problemas, ¿cierto? Amigos míos de nuestro movimiento que conozco, que he comido con ellos, debemos ser más profetas que administradores. Porque la iglesia necesita profetas que prediquen la palabra de Dios y no que se dediquen a organizar la iglesia. Hay otros hermanos que pueden hacer eso divinamente. Muy bien, nosotros, los evangelistas, tenemos que estar estudiando nuestras Biblias para entender la voluntad de Dios y comunicarla a la iglesia, pero también a la gente que se reúne con nosotros cada domingo, que no hacen parte del cristianismo. Esta es nuestra labor. Ser profetas que comunicamos el mensaje de Dios. Esa es nuestra labor. Por eso me encantan tanto los profetas. Ok. Y antes de entrar en el grueso como tal del texto, tenemos que hacer la contextualización. ¿Con qué finalidad? Comprender obviamente mejor y con mayor profundidad la relevancia que tiene Isaías para la iglesia contemporánea. Primero, ¿quién fue su autor? Obviamente Isaías. Se suele considerar a Isaías, hijo de Amós, como el más grande de todos los profetas escritores. Su nombre significa el Señor salva. Era contemporáneo de Amós, Oseas y Miqueas, o sea, juntos predicaron por el mismo tiempo.
Y su ministerio comenzó en el año 740 a.C., el año en que murió el rey Usías. Es probable que pasara la mayor parte de su vida en Jerusalén y disfrutó de su mayor momento de influencia durante el reinado de Ezequías. Por eso cuando leemos los libros de los reyes o de crónicas, encontramos a Isaías muy presente en el reinado de Ezequías. ¿Sí? Porque ese fue su mayor tiempo allí. Isaías se casó y tuvo al menos 2 hijos. Sear-Yasub, que tú lo encuentras en Isaías 7:3, y Masher-Salal-Hasbaz en Isaías 8:3. A Isaías también se le atribuye la redacción de las crónicas sobre el gobierno del rey Usías. Tú lo encuentras en 2 de Crónicas 26-22. Todo esto es muy importante saberlo. Y ojalá estén tomando nota. ¿Sí? Ojalá estén tomando nota. ¿Por qué? Porque estos datos son importantes. Según una tradición judía no confirmada, que es la ascensión de Isaías fue aserrado por el medio durante el reinado de Manasés. Sin embargo, es algo no confirmado, de modo que no es posible asegurar si su muerte ocurrió de semejante manera. ¿Sí? Es la tradición antigua que habla de ese tema, pero no sabemos si en realidad fue así. ¿En qué fecha se escribe Isaías? La mayor parte de los hechos mencionados en los capítulos 1 al 39, porque el libro de Isaías tiene 2 partes o tiene 2 libros, ocurrieron durante el ministerio de Isaías, de manera que es probable que estos capítulos fueron terminados poco después del año 701 a.C. Los primeros 39 capítulos del libro de Isaías se escriben antes del exilio de Israel por parte de Babilonia. Antes. El profeta vivió al menos hasta el año 681 y puede haber escrito los capítulos 40 al 66 durante sus últimos años. Esa segunda parte, del 40 al 66, fueron escritos durante el exilio babilónico. Los primeros 39 capítulos son los capítulos o el libro de los juicios. Los restantes, del 40 al 66, es el libro de la consolación. Así se llama. Tiene 2 partes. Ok. Tercero, temas y teología del libro de Isaías. Aquí es donde vamos a examinar más profundamente Isaías. Isaías es un libro que revela en todas sus dimensiones el juicio y la salvación de Dios. Vas a encontrar eso a lo largo de todo el libro. Por eso hablo yo de que tiene 2 partes. Los primeros 39 capítulos son los capítulos de los juicios, que a veces nos cuesta trabajo leer a nosotros. ¿Yo para qué quiero saber eso? Para que entiendas, y tenemos que entender eso, que Dios no tolera el pecado. 1. 2, que el pecado va a ser castigado. ¿De acuerdo? Eso es importante saberlo. Es importante saber por qué los juicios. Porque hay gente que dice, Dios no castiga. ¿En qué Biblia dice eso? ¿En dónde? Porque yo no lo he encontrado. ¿O qué fue entonces Sodoma y Gomorra? ¿Qué fue el diluvio? Esos fueron castigos. ¿Y qué castigos? Entonces no podemos decir ese tipo de cosas. Pero también se revela la compasión de Dios. Sí, a pesar de la rebeldía del pueblo, también encontramos que la compasión de Dios, su consuelo. Él es el Santo de Israel, que debe castigar a su pueblo rebelde. Ubíquense en Isaías. Ubíquense en Isaías. Por favor, no les estoy diciendo qué hacer.
Isaías 1:2. Oigan cielos, escuchen tierra. Yo creé hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. ¿A quién se refiere? A su pueblo, incluyendo el ser humano. El ser humano en un sentido es hijo de Dios por creación, pero el ser humano siempre desde el inicio se rebeló contra Dios. Pero que después, obviamente de castigarlo, lo va a redimir. Vamos a Isaías 41, váyanse hasta allá. Si tienes Biblia, si no tienes Biblia, dile al que está al lado que te preste la Biblia o que te deje mirar. Si tienes Biblia electrónica, procura que no hable. Y ya sabrán a veces, ¿no? Isaías 41:14 dice: no temas, gusano Jacob, pequeño Israel, afirma el Señor, porque yo mismo te ayudaré. El Santo de Israel es tu Redentor. Versículo 16. Las aventarás y se las llevará el viento, un vendaval las dispersará, pero tú te alegrarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. Entonces, así como Dios castiga a su pueblo, también lo redime. ¿Dónde encontramos eso? En el ejemplo de Jesús. Y vamos a encontrar el Evangelio permanentemente en el libro de Isaías. De hecho, la santidad de Dios es uno de los temas principales de Isaías. ¿Por qué es tan grave el pecado para Dios? Porque Dios es santo. ¿Qué significa que Dios es santo? Significa que Dios está separado del mal y dedicado a buscar su propio honor. Por eso para Dios es tan grave el pecado, por eso Dios no tolera el pecado, no ve el pecado. Isaías 59:1 y 2 dice que nuestras transgresiones han formado una barrera entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado no permite la comunión con Dios. Porque Dios no puede ver el pecado. Su santidad no lo permite. Su integridad no lo permite. Su naturaleza no lo permite. Por eso para Dios es tan grave el pecado. No es un juego el pecado. Con este término se entiende la perfecta armonía de Dios en carácter, persona y propósito. Dios es santo y por lo tanto no hay lugar para ningún defecto en Él o en alguien o algo que tenga que ver con Él. Entonces, ¿eso en qué posición nos pone a los que decimos amar a Dios, ser discípulos de Jesús, ser cristianos? Que debemos hacer exactamente lo mismo. Permanecer donde Él nos puso, apartados del pecado y dedicados a buscar el honor de Dios. Esa es nuestra razón de ser como cristianos. ¿Sí? Por eso el pecado es tan grave. Por eso no podemos comulgar con el pecado. Pero tampoco debemos ser violentos con ese tema. Ser compasivos, no olvidarnos de dónde fuimos sacados. Porque hay cristianos que se ponen como, ahora sí tengo la espada del juicio. Ninguna espada del juicio. Más bien usted analice siempre de dónde fue sacado y sea compasivo con las personas. ¿Sí? Porque usted no es la excepción de la regla. Ninguno de nosotros. Fuimos sacados del peor lugar de esta vida. Fuimos hechos santos porque ni siquiera nosotros mismos podíamos ser santos por nuestra propia forma o manera. No, tuvieron que hacernos santos. Lavarnos, purificarnos, redimirnos. Eso no lo hicimos nosotros. Por eso la religiosidad es tan grave. Porque la religiosidad pretende hacer eso sin Dios. Por eso el moralismo religioso es tan grave, y Jesús lo criticó en Mateo 23. ¿Por qué? Porque el moralismo pretende hacerse santo por sí mismo, sin Dios. No, nos hizo santos Dios, ahí tenemos que permanecer. ¿Y cómo permanecemos en la santidad de Dios? Bueno, conociendo a Dios. El problema es que, por ejemplo, el pueblo de Dios se alejó de Dios.
Y alejándonos de Dios va a ser muy difícil entender su santidad. Va a ser muy complicado. Así vemos que aquí, por ejemplo, en 1.4, Isaías 1.4, vuelvan ahí, ¿no? ¿Están ahí? Sí. Dice: hay nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. Mira el diagnóstico que Dios hace de sus hijos, de su pueblo. Por eso Dios tiene que tratarlo. La santidad de Dios se contrasta con la condición pecadora del pueblo de Israel, que se suponía que fuera el pueblo de Dios. ¿Por qué? Si somos su pueblo, estamos llamados a ser santos. Levítico 19, la que leyó hoy, se leyó ahí en la Santa Cena: sean santos porque yo soy santo. Refiriéndose obviamente a Dios hablando, ¿no? Por esa razón tenemos que ser santos. No porque la iglesia me pide que sea santo. No es la iglesia, es la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Sean santos porque Dios es santo. No es un requerimiento eclesiástico, es una demanda de Dios ser santos. ¿Cómo corre el tiempo? Israel es una nación ciega y sorda. Mira el diagnóstico que sigue, capítulo 6, 9 y 10. Él dijo: ve y dile a este pueblo, oigan bien pero no entiendan, miren bien pero no perciban. Haz sensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vean con sus ojos, oigan con sus oídos y entiendan en su corazón y se conviertan y sean sanados. En el 42:7, vamos allá. Yo les dije que le iba a tener de lado a lado. 42:7, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Israel es una nación ciega y sorda. Una nación que por rebeldía se ha negado, ha rechazado escuchar la voluntad de Dios. Él tiene que redimir, reprender, corregir a esa nación. Una viña que será hollada, Isaías 5, versículo 1 al 7. Cantaré en nombre de mi amigo querido, una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil, la cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a decirle lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. ¿Por qué será hollada? Porque él esperaba algo diferente de su pueblo y su pueblo no se lo entregó. El terrible juicio, un pueblo carente de justicia y rectitud. El terrible juicio que se desatará sobre Israel y todas las naciones que desafían a Dios se llama el día del Señor. Aunque Israel sea el primero en sentir lo que es ese día, o será el primero en sentir lo que es ese día, como vemos ahí en 5:30, vamos a 5:30. En aquel día bramará contra ella como brama el mar. Si alguien contempla la tierra, la verá sombría y angustiada, y la luz se ocultará tras negros nubarrones. Y en el 42:25 también describe lo que va a ser ese día. 42:25.
Por eso el Señor derramó sobre él su ardiente ira y furor de la guerra. Lo envolvió en llamas, pero no comprendió. Lo consumió, pero no lo tomó en serio. Aunque Israel sea el primero en sentir lo que es ese día, las naciones lo vivirán todas en la plenitud de su poder. En el Nuevo Testamento se relaciona este día con la segunda venida de Cristo y el juicio que la acompaña. A lo largo de todo el libro se compara el juicio de Dios con el fuego. Él es el Dios soberano que está muy por encima de todas las naciones y de todos los gobiernos. Eso es claro. Eso lo vamos a encontrar en Isaías permanentemente. Dios es soberano. Y Dios va a hacer justicia porque Él es Dios. Y su naturaleza, su carácter lo va a llevar a hacer justicia. Es importante entender este diagnóstico en este contexto porque es muy similar a lo que estamos viviendo hoy en día. Es un llamado a tomar en serio lo que Dios piensa con relación al pecado. Es un llamado a entender, a tomar en serio y a concientizarnos de que realmente va a haber un día del juicio final. Así es. Y que ese día hasta el más valiente le van a temblar las rodillas. Es un momento para concientizarnos de la necesidad que tenemos de permanecer fieles, completamente fieles a Dios. De no hacer lo que Israel hizo. De no rebelarnos contra Dios, de no murmurar contra Dios. 1 Corintios 10 del 1 al 5 habla de eso. Esto está escrito para que nosotros aprendamos del ejemplo de Israel. Es nuestra responsabilidad como iglesia. Como iglesia, 1, ser santos. 2, ser fieles. Y 3, llevar este evangelio a más personas. Esa es nuestra responsabilidad. Tu responsabilidad como persona que viene por primera vez a este lugar es responder al evangelio. ¿Sabes por qué? Porque Dios espera eso de ti. Dios espera eso de ti. Dios espera que respondas el evangelio. No que escuches predicas y predicas y predicas y predicas hasta que te vuelvas un experto en predicas. Tu responsabilidad es responder al evangelio con arrepentimiento, volviéndole la espalda al pecado y volviéndote a Dios y bautizándote para el perdón de tus pecados. Esa es la respuesta que Dios espera al evangelio. O sea, Dios no espera otra respuesta. A pesar de todo esto, a pesar del diagnóstico que Dios hace, a pesar de cómo es su pueblo rebelde, Dios tendrá compasión de su pueblo. Vamos a Isaías 14, 1 y 2. En verdad el Señor tendrá compasión de Jacob y elegirá de nuevo a Israel. Los asentará en su propia tierra, los extranjeros se juntarán con ellos y se unirán a los descendientes de Jacob. Los pueblos los acogerán y los llevarán hasta su patria. Los israelitas los tomarán como siervos y siervas en el suelo del Señor. Apresarán a sus captores y dominarán a sus opresores. Le tendrá compasión y también lo rescatará de la opresión, tanto política como espiritual. Su restauración es como un nuevo éxodo. Vamos a Isaías 43. Isaías 43, 2. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. En este nuevo éxodo Dios viene a redimirlo y salvarlo. El poderoso creador de Israel abrirá manantiales en el desierto y por su gracia los guiará de vuelta a su tierra. En ambas partes del libro se destaca el tema de un camino para que regresen los exiliados. El Señor levanta un estandarte para convocar a las naciones con el fin de llevar a Israel de nuevo a su tierra. En esta era mesiánica, se caracteriza por la paz y la seguridad.
Un rey descendiente de David reinará con justicia. Lo encuentras en el 9:7 y 32:1. Y todas las naciones acudirán al monte santo de Jerusalén. Capítulo 2, versículo 2 al 4. El pueblo de Dios ya no será oprimido por gobernantes perversos. Capítulo 11, 14 y 45, 14. Y Jerusalén será verdaderamente la ciudad del Señor. Isaías 60, 14. El Señor llama a este rey mesiánico mi siervo, en los capítulos 42 al 53. Término aplicado también a Israel como nación, en capítulo 41, 8 y 9 y capítulo 42, versículo 1. La salvación se logra en su sentido pleno por medio de los sufrimientos de este siervo. En el capítulo 41 se menciona a Ciro. Ciro fue el instrumento de Dios para liberar a Israel de Babilonia, pero Cristo fue quien liberó a la humanidad de las prisiones del pecado. Él fue quien se convirtió en luz para las naciones, a fin de que éstas que se enfrentaban al juicio pudieran hallar salvación. Eso lo vamos a encontrar permanentemente en Isaías. El reino de Dios sobre la tierra, con su gobernante justo y sus súbditos también justos, es la meta hacia la cual el libro de Isaías se mueve constantemente. La tierra restaurada y el pueblo restaurado se ajustarán entonces al ideal divino, y todo redundará en alabanza y gloria del Santo de Israel por lo que ha hecho. Esas dos cosas, esos dos aspectos, juicio y salvación, los vamos a estar observando en el libro de Isaías. Vamos a encontrar el Evangelio allí en el libro de Isaías. A mí eso me emociona, porque generalmente pensamos que el Evangelio lo encontramos solamente en el Nuevo Testamento. Pero cuando vamos a Isaías encontramos el Evangelio en pleno. Eso es lo que vamos a hacer en Isaías. El objetivo de este estudio, el objetivo de estos sermones. Nuestro objetivo entonces será escuchar la predicación del Evangelio desde las páginas del libro de Isaías. Pues como él mismo lo señala, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas, en Isaías 52:7. Dicho objetivo debe cumplir con el propósito de la predicación que el mismo apóstol Pablo señala comentando Isaías 53:1 en su libro a los Romanos, en Romanos 10:17. Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. De modo que es la palabra de Cristo predicada la que debe producir la fe y desarrollarla en la vida de la iglesia y en la de quienes se quieren acercar verdaderamente al cristianismo. Por eso la predicación es vital, es tan importante. No podemos reemplazar la predicación por otra cosa. Así es. La predicación del Evangelio es central. Central. No hay otra cosa más importante en nuestras celebraciones que la predicación del Evangelio. Ajá. Sí, nos encanta alabar a Dios de forma sencilla, no espectacular, para no robar su gloria. Nos encanta alabar a Dios, nos encanta cantar. Nuestra confraternidad es increíble. Amo profundamente la confraternidad de nuestras iglesias, en nuestro movimiento. Es increíble el amor que Dios nos ha permitido tener los unos por los otros, tanto que un desconocido me puede ceder su cama sin problema. Pero lo más importante aquí es el Evangelio. El Evangelio. Aquí no promocionamos la iglesia, no ofrecemos la iglesia, no compartimos acerca de lo increíble que es la iglesia, porque la iglesia es increíble, no les quepa la menor duda. Pero aquí hay un montón de gente inmadura, incluyéndome. A veces nos tomamos las cosas personales, a veces herimos al otro, a veces hay actitudes. Y no somos perfectos, no se asusten. Es que no somos ángeles. Hay ángeles, pero no ángeles. Es que yo ya sé que Pacho iba a hacer ese chiste, entonces lo real. Pero
Si no somos perfectos, de modo que si tú estás buscando una iglesia perfecta, aquí no es el lugar. Porque hay muchos que en lugar de buscar a Cristo buscan una iglesia. ¿En serio? La búsqueda no es de una iglesia, la búsqueda es de Cristo. Somos iglesia en virtud del mensaje de Cristo, no en virtud de nosotros mismos. La iglesia no fue una idea nuestra, aunque pareciera que a veces fuera una idea nuestra. La iglesia no fue una idea nuestra, la iglesia es una idea de Dios. Y es producto del mensaje, no al contrario. Entonces sí, es increíble la iglesia y vas a encontrar unas cosas impresionantes y nos amamos y nos ayudamos, pero a veces somos inmaduros, a veces. Solo a veces. Solo que a veces se repite mucho a veces, ¿no? Hay hermanos que pecan aquí. Tal vez hay hermanos que viven una doble vida, no sabemos. Probablemente. De modo que si tú estás buscando iglesia, te vas a decepcionar. Te lo aseguro. Porque al momento en que alguien te hiera, lo primero que vas a decir, aquí no hay amor, yo me voy. Y si tú te vas de la iglesia por los hombres, nunca estuviste por Cristo. ¿De acuerdo? Ok. Y lo digo con autoridad porque si en un lugar me han herido, ha sido en la iglesia. Yo les contara. Alguna vez un hermano me dijo, ¿y usted por qué se quedó? Le conté y le dije, y me preguntó, ¿y usted por qué no se fue? Le dije, porque Cristo no se fue. Y a él lo hirieron más. A él lo hirieron más. Él no se fue. Ahí entendí que yo no seguía a hombres. Ahí entendí que yo seguía a Cristo. Pero como yo sigo a Cristo, Cristo me llama a amar a esos hombres que me hieren. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí me explico? Eso es cristianismo al más alto nivel. No emociones, no hojarasca. Eso es cristianismo. Y eso es lo que tenemos que vivir. Eso es lo que le tenemos que llevar a la gente. El cristianismo de hoy es superficial, débil, inmaduro, incapaz. No está pudiendo solucionar los problemas de esta sociedad porque le quedó grande. Y venimos aquí y llegamos a la iglesia y ay, tan rico que es estar acá, tan chévere. Pero tienes una responsabilidad como cristiano. ¿Sabes qué me impresiona de Poncho? Poncho se fue a hacer una charla en Pereira. Él no pensó que su hijo se iba a poner mal y iba a quedar en cuidados intensivos, pero tú no lo ves quejándose. ¿Sabes qué está diciendo, hermano? Ora porque Dios haga algo. Pero él es consciente de su responsabilidad como cristiano. Por eso se fue a Pereira. Tenemos que tener un cristianismo más fuerte, más sólido. Más porque lo que se viene es duro. Y si nosotros somos débiles, nos van a herir, nos van a dañar, nos van a arrinconar. No crea las estrategias de Satanás de hacerte sentir mal solamente porque un hermano no te saludó un domingo. Pues ve y salúdalo. Que no te llamó, pues llámalo. Que no te ayudó a bajar del bus, pues la próxima tú te bajas primero, lo ayudas a bajar. Pero no te quejes tanto. No nos quejemos tanto los unos de los otros, amémonos los unos a los otros. Pero aquí lo más importante es el evangelio. Eso es lo más importante. Y eso es lo que siempre vamos a predicar. Y el propósito de este trabajo de Isaías va a ser predicar el evangelio. Sin lugar a dudas, el libro de Isaías es uno de los más cristológicos del Antiguo Testamento. Es a partir del pasaje de Isaías 53, 7 al 8, que Felipe
le predica el evangelio al funcionario etíope. ¿Se acuerdan? A partir de ahí, pasó por todos los profetas y le predicó el mensaje del evangelio. Y es después de eso que el funcionario pide ser bautizado. No tenían el Nuevo Testamento. Isaías, y a partir de Isaías predicó el evangelio. Este hombre continuó alegre de regreso a su tierra. Lo central en Isaías es el evangelio. Cada una de sus páginas revela el evangelio de Jesucristo, y es ese evangelio el que vamos a escuchar a lo largo de nuestro estudio y predicación. Indiscutiblemente es de una trascendencia inigualable para la iglesia contemporánea. Así que bienvenidos a Isaías, la salvación es del Señor. Muchas gracias.